Qué alegría saludarlos, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que me han preguntado 1000 veces en confesionarios, en pasillos de aeropuertos y en retiros. Padre, ¿es pecado cremar a mi abuelito? Padre, ¿qué hago con las cenizas de mi esposo que tengo en la sala? Hermanos, hablemos con el corazón en la mano. La muerte no es el final, es solo el cambio de casa. Pero ese cuerpo que dejamos aquí, ese cuerpo que abrazaste, que trabajó, que sufrió y que amó, no es basura, no es simplemente materia orgánica. Ese cuerpo fue y sigue siendo un templo del Espíritu Santo. Por eso el trato que le damos a nuestros difuntos no es un trámite administrativo, es un acto de fe. ¿Es pecado la cremación? Vamos a quitar el primer bloqueo, esa duda que te carcome el alma. ¿Es pecado cremar? La respuesta corta y clara es no, no es pecado. La Iglesia Católica, en su sabiduría y maternidad, ha permitido la cremación desde el año 1963. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se confunden. No se permitió porque daba igual lo que hiciéramos con el cuerpo. Se permitió porque la Iglesia entiende los tiempos modernos. Sin embargo, hay condiciones, hay un cómo y un por qué. Dios no necesita tus huesos para resucitarte el último día. Aquel que creó el universo de la nada puede reconstruir tu cuerpo glorioso aunque seas polvo en el fondo del mar. El problema no es lo que le pasa al cuerpo, el problema es la intención de tu corazón. Si tú has tenido miedo de haber ofendido a Dios por haber cremado a un ser querido, escucha bien lo que te voy a decir en los próximos minutos. Vamos a derribar mitos y a darte la paz que tu conciencia necesita. No te vayas, porque entender esto es clave para que el alma de tu difunto y la tuya descansen en la verdad. El contexto histórico de la prohibición al permiso, muchos de ustedes recordarán que antes se decía prohibido cremar. Y tienen razón. Durante siglos la Iglesia se opuso ferozmente a la cremación. ¿Por qué? ¿Era el fuego malo? No. En la antigüedad, y especialmente durante la Revolución Francesa y otros movimientos masónicos, la cremación se utilizaba como una bofetada a la Iglesia. Los enemigos de la fe decían, los quemamos para demostrar que no hay resurrección, que después de esto no queda nada. Era un rito de burla, un acto de soberbia humana contra la promesa de Cristo. Por eso la Iglesia dijo, no, no porque el fuego fuera el problema, sino porque la cremación se había convertido en el símbolo del ateísmo. Pero en 1963, el Papa Pablo VI y la Santa Sede observaron que el mundo había cambiado. Hoy, la mayoría de ustedes no crema a sus padres para burlarse de la resurrección. Lo hacen por falta de espacio en los cementerios, por higiene, o por una cuestión económica que a veces es aplastante. El valor del simbolismo, enterrar versus cremar, aunque la cremación está permitida, quiero que sepas algo que sale del corazón de la Iglesia, el entierro sigue siendo preferido. ¿Por qué preferimos enterrar? Por el símbolo. Cristo fue depositado en un sepulcro. Cuando enterramos a un ser querido, estamos sembrando un cuerpo con la esperanza de que florezca en la eternidad. Es el retorno a la madre tierra. Sin embargo, la cremación es simplemente una aceleración de lo que de todos modos va a suceder. Polvo eres y en polvo te convertirás. La Iglesia acepta que el proceso que a la naturaleza le toma décadas, el fuego lo haga en horas. Lo que la Iglesia no acepta es que perdamos el respeto por ese polvo. Ese polvo es sagrado. Hermanos, hay una diferencia abismal entre deshacerse de un cuerpo y entregar un cuerpo a Dios. Muchos de ustedes están cometiendo errores graves, sin saberlo, errores que bloquean su paz espiritual. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en las reglas de oro, lo que nunca debes hacer con las cenizas de un ser querido. El cuerpo, una historia de amor. Piensa en esto por un momento. Ese cuerpo que hoy son cenizas fue el mismo que recibió el bautismo. Es el cuerpo que recibió la confirmación, que se unió en matrimonio, que fue ungido por el Espíritu. Ese cuerpo comió el cuerpo de Cristo en la Eucaristía.
No es una maleta vieja que tiramos al terminar el viaje, es la vestidura de un hijo de Dios. Por eso la cremación no puede ser un acto de limpieza o de descarte. A veces recibo llamadas: padre, es que sale más barato quemarlo y ya. Cuidado con ese lenguaje, no estamos hablando de basura, estamos hablando de la dignidad humana. La Iglesia acepta la cremación por razones sanitarias, económicas o sociales, pero siempre bajo el manto del respeto. Si tú lo haces por ahorrarte 3 pesos y te olvidas de la oración y del respeto, ahí hay un problema espiritual. La muerte no es soledad. Cuando perdemos a alguien, el dolor nos ciega. Queremos tenerlos cerca, queremos retenerlos. Y ahí es donde empiezan las malas prácticas que hoy vamos a corregir. Dios te pide que confíes en Él. La cremación es válida siempre y cuando no sea un intento de borrar la memoria o de negar que ese ser querido volverá a levantarse. Muchos dicen: es que no quiero que los gusanos se lo coman. Hermanos, eso es vanidad humana. El cuerpo se corrompe, es la ley de la caída del hombre. Lo que importa es que el alma vuela a Dios y el cuerpo espera su redención. Hijos míos, hasta aquí hemos entendido que la Iglesia es madre y comprende tus necesidades. Pero ser madre no significa que no haya reglas. Hay un orden sagrado que debemos seguir para que nuestra fe sea coherente. En la siguiente parte vamos a hablar de lo que está estrictamente prohibido. Vamos a hablar de por qué tener las cenizas en la sala de tu casa es en realidad un acto que te está haciendo daño a ti y que no honra al difunto. Vamos a hablar de los columbarios y del lugar sagrado. Escribe en los comentarios si alguna vez tuviste miedo de que la cremación fuera un pecado. Vamos a sanar esas dudas juntos. No te retires, que lo que viene es la guía práctica para no fallarle a tus seres queridos. Continuamos, hermanos. Ya quitamos el miedo, la cremación no es pecado, pero ahora escúchenme bien, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como decimos en mi tierra. Aquí es donde muchos católicos, con muy buena intención, pero con muy poca formación, están cometiendo errores que pesan en el alma. La Iglesia pone condiciones claras, no son caprichos de los obispos, son protecciones para tu fe. La primera y más importante condición es esta: las cenizas deben recibir el mismo respeto que un cuerpo. Si tú no tendrías el cadáver de tu abuelito en la sala de tu casa, ¿por qué tiene sus cenizas sobre la chimenea? El lugar de los muertos es el camposanto. Hermanos, las cenizas no son un adorno, no son un objeto de decoración, no son un souvenir de alguien que amamos. La Iglesia prohíbe terminantemente conservar las cenizas en el hogar. Escúchalo bien. Si las tienes ahí, entre los retratos y las llaves de la casa, estás cometiendo una falta de respeto hacia el difunto. ¿Por qué? Primero, por la dignidad del difunto. Un fallecido ya no pertenece a la esfera privada de la familia, pertenece a la comunidad de los santos, a la Iglesia. Segundo, por tu propia salud espiritual. Tener las cenizas en casa es una forma de no dejar ir. Es un apego enfermizo que te impide cerrar el duelo. El lugar de un cristiano que ha partido es el cementerio, la cripta o el columbario. Un lugar sagrado donde cualquiera, un amigo, un primo, un antiguo colega, pueda ir a rezar por él, no solo tú. ¿Tienes las cenizas de alguien en tu casa hoy? ¿O quizá las dividiste entre los hermanos? Cuidado. Lo que parece un gesto de amor puede ser un bloqueo espiritual para tu paz. Quédate conmigo, porque ahora vamos a hablar de por qué esparcir las cenizas es un error que nace del egoísmo y no de la fe. El mito de ser libre, prohibido esparcir las cenizas. Ay, padre, es que a mi mamá le gustaba mucho el mar y ella quería que la tiráramos en el Caribe. Es que mi esposo quería hacer abono para un árbol en el jardín. Hermanos, se los digo con todo el cariño, pero con toda la verdad. Eso no es cristiano. La Iglesia prohíbe esparcir las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua. Prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en el panteísmo. Nosotros no creemos que nos fundimos con la naturaleza.
No somos una gota de agua que se pierde en el océano. No somos una gota de agua que se pierde en el océano. Somos personas con nombre y apellido que esperamos la resurrección. Cuando tú esparces las cenizas de alguien, estás borrando su rastro de la historia. El cementerio es el lugar donde ponemos una placa, un nombre. Es el lugar donde la iglesia dice: aquí descansa Pedro, esperando el día del Señor. Si lo tiras al mar, ¿dónde van tus nietos a rezarle? ¿Dónde se hace presente la memoria de su fe? Esparcir las cenizas es un rito pagano, es una forma de decir que la persona se disolvió. Y un cristiano nunca se disuelve. Un cristiano se transforma en Dios. La unidad del cuerpo. No a las joyas, no a la división. Hay modas hoy que me ponen los pelos de punta. Empresas que te ofrecen convertir las cenizas de tu padre en un diamante para un anillo. O familias que dicen: somos 5 hijos, vamos a repartirnos las cenizas, un poquito para cada quien. Hermanos, por favor, ¿acaso repartirías el cuerpo de tu padre? ¿Le cortarías un dedo a tu madre para que cada hijo se lleve un trozo? Es una barbaridad. El cuerpo, aunque sea ceniza, mantiene su unidad simbólica. No se divide, no se convierte en joyería, no se guarda en un relicario en el cuello. Hacer eso es convertir a la persona en una cosa, es rebajar la dignidad de un hijo de Dios a un objeto de consumo. Las cenizas deben estar juntas en una sola urna, depositadas en un lugar bendecido por la Iglesia. Hacer las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios es lo que nos causa estancamiento. Si quieres que la bendición fluya en tu vida y que tus difuntos descansen en paz, tienes que seguir el orden de la fe. No te muevas, porque en el siguiente segmento vamos a ver qué hacer si ya cometiste estos errores y cómo remediarlos para encontrar la paz. La importancia del depósito sagrado. Ustedes me dirán: padre, pero es que los nichos son caros. Yo lo sé, la iglesia lo sabe. Por eso hoy muchas parroquias ofrecen columbarios comunitarios o lugares de bajo costo. El punto no es el lujo, el punto es la sacralidad. Necesitamos un lugar donde la comunidad rece. Cuando tú llevas a tu difunto a la iglesia o al cementerio, lo estás entregando a Dios, lo estás dejando en tierra santa. Es un acto de desprendimiento y de confianza total en la resurrección. Mantener las cenizas fuera de un lugar sagrado es, de alguna manera, querer seguir teniendo el control. Y en la muerte, el único que tiene el control es el Señor de la vida. La cremación es un retorno inmediato al polvo, sí, pero un polvo que Dios tiene contado grano por grano. No lo desperdicies en un jardín, deposítalo en su altar. El respeto es la llave. Hermanos, este tema de la cremación toca las fibras más sensibles de nuestro dolor, pero el respeto al cuerpo es la llave que abre nuestra comprensión de la vida eterna. Si no respetamos el cuerpo que vemos, ¿cómo vamos a creer en el alma que no vemos? La cremación aceptada por la Iglesia es un camino de humildad. Es reconocer nuestra fragilidad, pero también nuestra grandeza. Hijos, hemos aclarado las reglas de este partido. Nada de casas, nada de mares, nada de joyas. La urna pertenece al Señor en su casa. Pero sé que muchos de ustedes están pensando: ¿y ahora qué hago? Llevo 5 años con mi papá en el closet. No se preocupen, Dios es misericordioso. En la tercera parte vamos a ver los pasos prácticos para regularizar esta situación y el sentido profundo de la inhumación de las cenizas. Si te sientes identificado o si tienes a alguien en casa, escribe "busco la paz" en los comentarios. No te sientas juzgado, siéntete guiado. Continuamos en un momento. Hermanos míos, a ver, respiremos profundo. Sé que lo que les dije en la parte anterior les pudo haber caído como un balde de agua fría. Padre, tengo a mi marido en la mesita de noche hace 3 años. Padre, tiramos las cenizas de mi hermano al bosque porque ahí le gustaba caminar. No se me angustien. Dios conoce tu intención. Lo hiciste por amor, lo hiciste por ese deseo humano de no soltar, pero hoy
el Señor te está llamando a una libertad mayor. Te está llamando a hacer las cosas bien. Porque, escúchame bien, tener las cenizas en casa no te quita el dolor, solo lo prolonga. Es una herida que no deja cerrar porque estás viendo el polvo de lo que fue, en lugar de mirar al cielo donde ellos están. El paso de la liberación, ¿qué hacer ahora? Si tú tienes las cenizas en tu casa, o si las tienes en un lugar que no es sagrado, el paso es muy sencillo, pero requiere valentía. Llévalas a la iglesia, llévalas a un columbario, a un cementerio. Padre, ¿y tengo que hacer otra misa? Sería hermoso. Pero lo más importante es el acto de depositar. Es decirle al Señor, toma, aquí te entrego los restos mortales de mi ser querido, los dejo bajo tu cuidado en tierra bendita. En ese momento vas a sentir un descanso que no te imaginas. Vas a dejar de ser el guardián de un difunto para convertirte en un intercesor por su alma. ¿Sabías que tu oración tiene más poder sobre el alma de tu difunto que el lugar donde estén sus cenizas? Pero el lugar importa por respeto. Quédate conmigo, porque ahora te voy a explicar por qué el olvido es la verdadera muerte y cómo evitarlo a través de la fe católica. El peligro del olvido y la comunidad de los santos. Mucha gente dice, yo lo tengo en mi casa para que no se me olvide. Mentira. Lo tienes en tu casa y al cabo de unos meses, la urna se convierte en una caja más sobre la cual se acumula el polvo. Se vuelve un objeto cotidiano. Cuando llevas las cenizas a un columbario en una iglesia, cada vez que hay misa, el sacerdote dice, acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que duermen con la esperanza de la resurrección. Toda la comunidad está rezando por tu difunto. Lo sacas del aislamiento de tu hogar y lo metes en la corriente de oración de la Iglesia Universal. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan que les pongas flores de plástico en tu sala. Ellos necesitan la Eucaristía. Necesitan que su nombre sea pronunciado en el altar. Al depositar las cenizas en un lugar sagrado, garantizas que incluso cuando tú ya no estés, alguien seguirá rezando en ese lugar por los que allí descansan. El problema de las cenizas divididas o esparcidas, ahora hablemos de los que ya las esparcieron. Padre, ya lo hice, ya las tiré al mar, ¿ahora qué? No te tortures. Dios no es un contable con una calculadora esperando a que te equivoques para castigarte. Dios es Padre. Si las cenizas ya fueron esparcidas o divididas, lo que toca es la oración de reparación. Haz una intención de misa especial. Pide perdón por la falta de conocimiento y, si puedes, coloca una placa o un cenotafio, un monumento funerario sin el cuerpo, en un cementerio o iglesia. Necesitas un punto de referencia aquí en la tierra donde puedas ir a llorar, a reír y a hablar con ese ser querido. El ser humano necesita lugares físicos para recordar. No hay error que el amor de Dios no pueda cubrir. Si hoy te sientes movido a corregir el lugar de descanso de los tuyos, hazlo. No esperes a que pase más tiempo. En la última parte de esta enseñanza vamos a cerrar con la visión gloriosa. ¿Qué pasa en el momento de la resurrección y cómo vivir nuestra propia muerte con esperanza? La higiene y la economía. Razones válidas. Hermanos, la iglesia es realista. Vivimos en ciudades sobrepobladas. A veces un entierro tradicional es imposible o excesivamente caro. La cremación es una solución digna y permitida frente a estas realidades. Pero fíjate bien, la Iglesia permite la cremación por razones prácticas, no para que nos olvidemos de lo sagrado. Si eliges la cremación por economía, usa lo que ahorraste para pagar una misa digna, para ayudar a los pobres en nombre de tu difunto o para asegurar un nicho en un lugar santo. No se trata de deshacerse de un problema, se trata de gestionar con sabiduría el final de la vida terrenal. La muerte no debe ser un tabú en nuestra casa. Deberíamos hablar de esto con naturalidad. Hijo, cuando yo muera, si me vas a cremar, por favor llévame a tal iglesia. Deja tus deseos claros.
pero siempre dentro de la fe. El respeto al cuerpo siempre dentro de la fe. El respeto al cuerpo en la modernidad. Vivimos en una cultura de usar y tirar. Tiramos la ropa, tiramos la comida y a veces parece que queremos tirar a nuestros muertos. La cremación mal entendida puede alimentar esa cultura del descarte. Como católicos somos la resistencia, somos los que decimos, este cuerpo importa porque este cuerpo volverá a vivir. La cremación es el paso de lo visible a lo invisible, del polvo a la gloria, pero ese polvo tiene que ser tratado con la delicadeza con la que una madre trata a su hijo recién nacido, porque en realidad la muerte es el segundo nacimiento. Hijos, hemos recorrido un camino de verdad y de corrección. Sé que para algunos ha sido difícil, pero la verdad es la única que nos hace libres. En la parte final de este video vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar de ese día en que el fuego y el polvo no tendrán la última palabra, sino que la tendrá la voz del Hijo de Dios llamándonos por nuestro nombre. Prepárense para la oración final de encomienda. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Comparte este video ahora. Hay muchas personas viviendo con dudas y cargas innecesarias. Vamos a llevarles la luz de la iglesia. Hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y no quiero que se queden con leyes o prohibiciones. Quiero que se queden con una persona, Jesucristo. Muchos se preguntan, Padre, pero si el cuerpo se hace cenizas y se guarda en una cajita, ¿cómo nos va a resucitar Dios? Hombres de poca fe. El mismo Dios que tomó el barro de la tierra y sopló vida en Adán, el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces, el mismo Dios que levantó a Lázaro cuando ya olía mal, ¿creen que se va a confundir con unas cenizas? La resurrección no es un truco de magia, es un acto de amor creador. Dios no necesita que tu cuerpo esté completo o incorrupto para devolverte la vida. Él tiene tu código genético espiritual grabado en la palma de su mano. La cremación es simplemente devolverle a Dios un poco más rápido lo que siempre fue suyo. El porqué de nuestra esperanza. ¿Saben por qué los cristianos no nos desesperamos ante la urna? Porque nuestra fe no está puesta en el polvo, sino en la palabra. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Cuando tú depositas las cenizas de tu madre, de tu padre, de tu hijo, en un columbario, no estás diciendo adiós, estás diciendo hasta luego, estás poniendo una semilla en el granero de Dios. Por eso insistimos tanto en el respeto, no por el polvo en sí, sino por la promesa que ese polvo representa. Ese polvo será cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no sufrirá cáncer, que ya no tendrá arrugas, que ya no sentirá el peso de los años ni el dolor de la traición. ¿Te imaginas ese momento? Volver a ver esos ojos, volver a escuchar esa voz, pero ya sin rastro de enfermedad o tristeza, eso es lo que celebramos. Quédate para estos minutos finales, porque vamos a hacer la oración de entrega definitiva para que tu corazón descanse en paz. El duelo cristiano, llorar con esperanza, hermanos, se vale llorar. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro, pero hay una diferencia entre el llanto del que no tiene fe y el llanto del cristiano. El que no tiene fe llora ante una pared, el cristiano llora ante una puerta. La cremación debe ser vivida como ese paso por la puerta. Si hoy tienes cenizas en tu casa, te lo pido por última vez, suéltalas, entrégaselas a la iglesia, no por miedo, sino por amor a ellos. Permíteles tener su lugar en la casa de Dios. Permítete a ti mismo entrar en la siguiente etapa de tu vida sin ese peso. La verdadera liberación de los bloqueos espirituales comienza cuando ponemos orden en nuestra relación con los muertos. Si no honramos a los que se fueron siguiendo el camino de Dios, difícilmente podremos caminar con paso firme hacia nuestro propio destino. El compromiso de los que nos quedamos. Hijos míos, que este video no sea solo información, que sea un cambio de vida. Si tienes que mover esas cenizas,
hazlo esta semana. Si tienes que pedir una misa por alguien que esparciste en el mar, hazlo mañana. Y sobre todo, prepárate tú. La muerte no es un accidente, es la cita más importante de nuestra vida. Vivamos de tal manera que cuando nos toque ser polvo, ya sea por el tiempo o por el fuego, nuestra alma esté tan llena de Dios que el cuerpo sea lo de menos. Es el momento de la verdad. Vamos a poner nombres y rostros en el altar del Señor. Prepárate para cerrar este ciclo de dudas y entrar en el ciclo de la luz eterna. Oración final de encomienda y bendición. Señor Dios, dueño de la vida y de la historia, te damos gracias por la vida de nuestros seres queridos que ya han partido. Hoy te pedimos perdón por nuestras faltas de conocimiento, por nuestros apegos y por las veces que no hemos honrado sus restos como templos tuyos que fueron. Te encomendamos estas cenizas, este polvo que espera tu voz, que tu luz brille para ellos, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y a nosotros que aún caminamos, danos la fe para saber que la muerte no tiene la última palabra, porque tu Hijo la venció en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despedida. Hermanos, vayan en paz, no tengan miedo a la verdad. La Iglesia es su madre y siempre tiene los brazos abiertos para guiarlos. Si este video les ha dado luz, compártanlo. Hay mucha gente sufriendo por no saber qué hacer con sus difuntos. Soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Ánimo, que lo mejor está por venir y lo mejor se llama